Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él, porque Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él. Colosenses 1, 15 al 17. Colosas era una ciudad del Asia Menor en el sudoeste de Frigia, sobre el río Licus, no lejos de donde éste se une al río Meandro. Está a unos 17,5 kilómetros de la Odisea, a 160 kilómetros de Éfeso y a unos 21 kilómetros de Hierápolis. Originalmente formaba parte de una de las grandes rutas de comercio que conducían desde Éfeso hasta Siria, pasando por Magnesia, Colosas y Tarso. Era una ciudad grande y rica. Debía su prosperidad principalmente a su lana teñida de color violáceo. Su población en la época del Nuevo Testamento la formaban principalmente frigios, griegos y judíos. Su iglesia cristiana fue fundada probablemente por Epafras, y en los días de Pablo se celebraban las reuniones en la casa de Filemón, el amo de Onésimo, un esclavo fugitivo. La epístola a los colosenses es una de las 4 cartas de la prisión. Las otras 3 son a Éfesos, a Filipos y a Filemón. Escrita por Pablo cerca del fin de su primer encarcelamiento en Roma por el año 62 después de Cristo. Filemón y Epafras estaban a cargo de la iglesia en Colosas. Pablo se consideraba el fundador espiritual de la iglesia de Colosas y por ello responsable de su bienestar. Los colosenses estaban pasando por una etapa de confusión espiritual muy posiblemente causada por los judaizantes y los gnósticos. Las falsas enseñanzas en Colosas eran una mezcla de judaísmo y de alguna clase de paganismo oriental, quizá una forma antigua de gnosticismo. Según estas enseñanzas, los ángeles estaban organizados en categorías que eran intermediarios entre Dios y el mundo y que actuaban como mediadores de los hombres. Les proporcionaban salvación y merecían que se les rindiera culto. Por otro lado, estos falsos maestros insistían en un ceremonialismo extremadamente legalista que seguía los moldes judaicos y ponía énfasis en la circuncisión, en comidas, bebidas y en la observancia de festividades judías. Por esto, esta epístola de Pablo, redactada en Roma alrededor del año 62 después de Cristo, ataca enfáticamente la herejía prevaleciente en la iglesia de Colosas. Vamos a ver en primer lugar, Él es la imagen del Dios invisible. Aquí comienza Pablo a tratar su tema principal, la persona y la posición de Cristo. Y dice así, Él es, en Colosenses 1, 15 al 17, Él es la imagen del Dios invisible. Imagen significa similitud o semejanza. Por ejemplo, la imagen del emperador romano
En las monedas romanas usaban la misma palabra eikon, que significa semejanza o imagen. Y Pablo usa esa misma palabra cuando nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie lo vio jamás, como dice Juan 1:18. Aquí Juan se refiere al Padre. Los seres humanos que son pecadores no pueden ver a Dios cara a cara y vivir. Ni aun Moisés, el gran legislador de Israel, se le permitió que lo contemplara. Juan 1:14 puede parecer un texto que contradice a Juan 1:18. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo eterno, la segunda persona de la divinidad, que siempre había estado con el Padre en la encarnación, se convirtió en Emmanuel, Dios con nosotros, y vimos su gloria. Juan aquí utiliza la palabra hebrea kabod para gloria y está queriendo decir que en ciertas circunstancias especiales de la vida de Jesús, como la transfiguración, cuando la divinidad momentáneamente fulguró a través de la humanidad, allí se pudo ver la gloria de Dios, porque ésta descansó sobre una persona histórica, Jesús de Nazaret. Cristo es la imagen del Dios invisible, al cual nadie lo vio jamás. Él vino para revelarlo a los hombres. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, de Adán, el primer hombre que encabeza la raza humana, que fue hecho por Dios del polvo de la tierra, así también traeremos la imagen del segundo hombre, el celestial. El hombre celestial es Jesús, el único que descendió del cielo para convertirse en cabeza de la humanidad. Todos los descendientes de Adán participaron de su naturaleza caída. Somos todos frágiles, mortales, sujetos a corrupción y a muerte. Los cuerpos de los santos serán transformados y en nuevos cuerpos, a semejanza del cuerpo de la gloria de Cristo. El primer hombre es Adán y el segundo hombre es el celestial, o sea, es Cristo. El cuerpo actual del hombre es creado para entrar en el reino de Dios. Por tanto, será transformado a semejanza del cuerpo glorioso de Cristo en su resurrección. Tendremos carne, huesos y sangre como con Adán, como tenía Adán cuando fue creado al principio. La palabra imagen indica una representación precisa de algo, mientras que la palabra sombra significa algo que no tiene similitud estrecha con el objeto que la proyecta. Los seres humanos fueron creados para asemejarse física, espiritual, relacional y funcionalmente a Dios. Pero el pecado ha malogrado todo esto. Sin embargo, Jesús vino para que podamos distinguir la huella exacta de la naturaleza de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo como el
Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí Cristo hace referencia a la divina comisión de ser el representante del Padre para la salvación del mundo. Desde la caída del hombre, toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. Patriarcas y Profetas 382. Todas las cosas relacionadas con la salvación de este mundo han sido encomendadas al Salvador. Cristo fue enviado por el Padre y vino a esta tierra para cumplir su divina voluntad para con la humanidad caída. Después de completar exitosamente su misión, Cristo fue investido de todas potestad, como dice Mateo 28:18, para salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios por la fe. Yo y el Padre somos uno, dice Jesús en Juan 10:30. Somos una sola cosa. Jesús afirmó su unidad con el Padre en voluntad, propósito y designios. El Padre respalda las palabras y las acciones de Jesús. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es muy significativo el reconocimiento que aquí se hace de que la relación Padre-Hijo entre Dios y Jesús es una relación de igualdad. A veces se ha presentado el argumento de que Jesús era el Hijo de Dios únicamente en el mismo sentido en que todos los hombres son hijos de Dios, es decir, en virtud de la creación y de la paternidad espiritual. Se ha hecho resaltar que el término Hijo de Dios se usaba con frecuencia en el mundo greco-romano como un título para los emperadores, para indicar que eran semidioses. Sin embargo, lo registrado por Juan muestra que los judíos entendieron claramente que las palabras de Jesús eran una declaración de igualdad con el Altísimo. Juan 8, 56 al 58 dice: Abraham, nuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Una antigua tradición judía enseñaba que Abraham recibió una revelación del futuro. Los judíos se resintieron porque Jesús se aplicara a sí mismo la visión de Abraham acerca del futuro. Abraham se regocijó cuando le fue dada la revelación. Por el contrario, los judíos, que en realidad tuvieron el privilegio de ver los días del Mesías, estaban turbados y enojados. Por ello, con incredulidad le preguntaron: ¿No tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús solo tenía 33 años aproximadamente, pero él entonces hizo una declaración solemnísima, impregnada de significación eterna. Antes que Abraham fuese, o sea, antes que naciese, yo soy. Yo soy en griego es ego eimin,
que aquí se usa en sentido absoluto y que fue entendido así por los judíos como una afirmación de su divinidad. O sea, ego eimi llevaba la gran declaración de Dios cuando dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que existo por siempre, el eterno. Por eso tomaron piedras e intentaron apedrear a Jesús por haber proclamado su divinidad. Cristo es la imagen del Dios invisible, la huella exacta de la naturaleza de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible, el carácter de Dios hecho visible. Si Jesús no fuera Dios, eso significaría que el Padre envió a un ser creado para morir por nosotros, lo cual no podría salvar a nadie del pecado y de la muerte. El primogénito de la creación. Esto también está en la primera parte de la epístola a los Colosenses. Esta expresión, primogénito de la creación, es prototokos en griego. Pablo pone aquí el énfasis en la posición de Cristo como el hermano mayor de la familia de los redimidos. Cristo, como el hermano mayor de esta familia, ha recorrido el camino delante de nosotros y nos ha dado ejemplo. Y aunque es perfecto y divino y nos ha autorizado a llamarnos hermanos a los que seguimos sus pisadas. Prototocos o primogénito se usa en un sentido figurado para describir a Jesucristo como primero en una categoría. Esta figura deriva de la dignidad y de la posición pertenecientes al primogénito de una familia humana o al primogénito de la familia real. La jerarquía de Cristo es única en su género, autorizada y absoluta. Se le han confiado todas las prerrogativas y toda la autoridad en el cielo y en la tierra. El versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses dice que Él es el primogénito de toda la creación. Aquí se refiere a todas las criaturas creadas por Dios. Cristo es presentado en una posición por encima de toda cosa creada. Apocalipsis 3:14 también describe a Cristo como el principio de la creación de Dios. La palabra principio es arjé en griego y tiene un sentido pasivo y también activo. En sentido pasivo se refiere a todo lo creado en el principio. Si se interpreta así, significaría que Cristo fue el primer ser creado, pero es evidente que esto no puede ser así. No es la traducción correcta, pues Cristo no es un ser creado. En sentido activo, arge se refiere a lo que comienza una acción, a la primera causa o motor, al iniciador. Si se entiende así, Cristo es el creador, sin duda alguna. Este es el significado de este pasaje, porque en estos versículos se describe a Cristo repetidas veces desempeñando el mismo oficio, como en Juan 1:3 y Hebreos 1:2. El título de primogénito se refiere al primer hijo, ya lo hemos dicho, y en realidad
enfatiza la relación especial de ese hijo con su padre. No siempre el primer hijo nacido fue el principal entre sus hermanos. Este es el caso de Isaac, de Jacob, de José, de David. ¿Por qué Jesús es llamado en Colosenses 1:15 el primogénito de toda la creación? No porque fuera el primer ser creado, como ya vimos, sino porque apunta simultáneamente a las dos realidades. ¿Cuáles son esas dos realidades? Primero, presenta a Jesús como gobernante sobre toda la creación y por lo tanto destaca su superioridad y su singularidad exclusivas. Y segundo, presenta a Jesús como eternamente preexistente, el creador de todas las cosas, pues por Él fueron creadas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Y existía antes de todas las cosas. Colosenses 1:17. El cuarto punto que vamos a ver es que Cristo es la cabeza de la iglesia, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. El hecho de ser reconocido como la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, sugiere la autoridad de Jesús sobre la iglesia y su tierno cuidado sobre ella. Como cabeza de la iglesia, Cristo provee para el crecimiento de ella, la alimenta y la salva, porque la ama hasta el punto de dar su vida por ella con el propósito de concederle la vida eterna. Aún más, Pablo declara en Colosenses 2:10 que Cristo es la cabeza de todo poder y autoridad, todo principado y potestad. Su fuerza soberana es la fuente de toda vida. Su misma autoridad victoriosa y poder creador nos capacitan para triunfar. El cuerpo humano es un organismo, pero está compuesto por muchos miembros y de diversas partes, cada uno con una función indispensable. Todas estas partes se unen armoniosamente en un conjunto, aunque con diferencias en forma, tamaño y funciones. Sin embargo, todas son esenciales y todas se unen para formar el cuerpo y están bajo el mismo poder que las dirige o los dirige, y es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. La unidad de organización incluye una pluralidad de miembros. No todos los miembros de la iglesia son iguales, pero deben ser complementarios para cumplir todas las funciones necesarias para el bien del todo. No hay lugar para miembros inactivos. Así como el cuerpo no puede vivir sin la cabeza, la vida puede resultar mucho más difícil cuando se pierde o se lesiona una de las partes que forma la iglesia. El quinto punto es el principio o iniciador. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. El título de Jesús como el principio o iniciador puede usarse en forma pasiva para mostrar que la precedencia de Cristo en lo que concierne a tiempo
o categoría, o también puede usarse en forma activa en el sentido de que Cristo es el originador. Es también el principio de los que serán resucitados de los muertos. Es el principio de los que durmieron, todos los que resucitaron antes de Jesús, como Moisés y Lázaro, por ejemplo, como también los que resucitarán en el fin, lo hicieron y lo harán en virtud de la resurrección de Jesús. El uso que hace Pablo del título primogénito de los muertos en Colosenses 1:18 es el mismo que hace Juan en Apocalipsis 1:15. Jesús es el hijo escatológico de David. Esta frase, hijo de David, era la designación popular empleada por los gobernantes y la gente común para referirse al Mesías esperado. Esto es consecuencia de las profecías que predecían que el Mesías descendería de la familia de David. Esto implicaba el retorno del reino judío de la independencia de los romanos y la prosperidad del magnífico reinado de David, para que en todo tenga la primacía. Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Y tenemos también el otro punto siguiente, es para reconciliar todas las cosas. Esto está en Colosenses 1:19 y 20, que dice así: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de la sangre de su cruz. Jesús posee como una prerrogativa permanente no solo la plenitud del propósito de poder del poder divino, sino que también expresa plenamente los rasgos de la personalidad divina. Él era la imagen visible de la persona de Dios, la expresión perfecta de la divinidad, completa y eternamente. Esta expresión de la deidad solo alcanzó su manifestación plena cuando se consumó el sacrificio expiatorio de su perfección divina. Por medio de él y de su sacrificio se logró la reconciliación de todas las cosas. Los efectos del pecado en la tierra, incluyendo las plantas, los insectos, los animales marinos y aún los seres inanimados. En los cielos, los seres celestiales comprendieron como nunca antes la realidad del pecado y sus horrendos resultados solo cuando Cristo murió en la cruz. De este modo, las cosas celestiales como las terrenales serían conducidas a un estado de perfecta armonía mediante la cruz y todo lo que ella representa. Satanás sería desenmascarado, y cuando él y sus ángeles malignos fueran aniquilados, se comprendería la justicia de Dios y la vindicación de su carácter ante el universo. Cristo vio todo esto por delante cuando en la cruz exclamó: consumado es. Cristo es el Hijo de Dios preexistente
y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Era igual a Dios, infinito y omnipotente. Es el Hijo eterno y existente por sí mismo. Esto está en Evangelismo, página 616 de Elena de White.